El póker, especialmente en su versión Texas Hold'em, está conquistando el mundo. Millones de personas comparten el entusiasmo por el juego, la emoción, la suerte, la estrategia y la competición. Intel Poker te enseña ahora cómo funciona. Las reglas son bastante sencillas. Cada jugador recibe 2 cartas ocultas. Después se ponen en el centro 5 cartas comunitarias. Gana el jugador que consiga el mejor juego de 5 cartas contando con sus 2 cartas ocultas y las cartas comunitarias. El dealer, el repartidor, tiene la función más importante sobre la mesa. Tiene que mezclar las cartas, reparte las cartas, se preocupa de que se hagan bien las apuestas, establece el ganador en el showdown y reparte la ganancia al ganador o ganadora. Además de las tareas que tiene que realizar el dealer, también hay algunas reglas importantes que dependen de la posición del dealer. Los 2 jugadores situados a la izquierda del dealer deben apostar a ciegas antes de que se repartan las cartas. De la posición del dealer también depende el orden en el que los jugadores deben decidir lo que hacen con su juego de cartas. Para saber siempre quién es el dealer, existe el dealer button. Para no perjudicar a ningún jugador, este botón se da al siguiente jugador siguiendo el sentido de las agujas del reloj. En un casino, la tarea del dealer la asume un empleado que no participa en el juego. En el juego en línea, el ordenador se ocupa de todo lo necesario. A pesar de ello, se usa un botón de dealer que circula en el sentido de las agujas del reloj, pues al igual que en el casino hay que usarlo para saber quién ocupa las posiciones de ciegas, blinds, y para obtener el orden de apuestas. Los 2 jugadores ubicados a la izquierda del dealer, como ya hemos dicho, deben hacer apuestas iniciales antes de recibir sus cartas ocultas. Puesto que estas apuestas se realizan a ciegas, se denominan blinds, ciegas. El jugador ubicado a la izquierda del dealer debe empezar con la small blind y el siguiente jugador con la big blind. La cuantía de las ciegas se establece al principio de una partida para conseguir un aliciente y hacer que el juego se ponga en marcha. Una vez realizadas las ciegas, el dealer baraja y reparte 2 cartas a cada jugador en el sentido de las agujas del reloj, comenzando por el que tiene a su izquierda. A continuación, los jugadores pueden ver sus cartas y apostar por primera vez. El jugador situado a la izquierda de la Big Blind es el primero que tiene que decidir antes del flop qué quiere hacer. Se le llama también Under the Gun, UTG. Cuando termina la primera ronda de apuestas, el dealer procede a realizar el flop, o sea, a descubrir las 3 primeras cartas comunitarias. Comienza la segunda ronda de apuestas. A partir de ahora siempre le toca actuar primero al primer jugador ubicado a la izquierda del repartidor, es decir, al small blind o pequeña ciega. A continuación se coloca la próxima carta común, el turn. Y nuevamente se puede volver a apostar. Finalmente llega la última carta, el river en inglés. Se puede volver a apostar y en el caso de que al menos 2 jugadores aún sigan en juego, se llega al showdown, a mostrar las cartas y se averigua quién es el ganador. En una ronda de apuestas, los jugadores tienen varias formas de actuar. Las acciones se denominan de acuerdo con su expresión en inglés, es decir, fold, retirarse, check,
pasar, bet, apostar, call, igualar, o raise, subir la apuesta previa. Fold significa abandonar la mano y salir del juego, es decir, tirar las cartas. Check significa no hacer apuesta y dejar que lo haga el siguiente. Sin embargo, esto solo se puede hacer cuando ningún otro jugador ha apostado aún. Por lo tanto, un check normalmente no puede hacerse antes del flop, pues los blinds ya han realizado sus apuestas. Bet, apostar. Si soy el primer jugador que apuesta, eso es una bet. Call, igualar. Cuando un jugador ha hecho su apuesta antes que yo y yo acompaño pero sin subir la apuesta, hago un call. Si mi mano es lo suficientemente buena, puedo subir la apuesta, raise, es decir, superar la apuesta de un adversario. Veámoslo en otro ejemplo. Antes del flop, el primer jugador no puede pasar, pues los jugadores en posición ciega ya han hecho sus apuestas. Él solo puede retirarse, igualar o subir. En este ejemplo se retira, fold. El resto de los jugadores tienen ahora las mismas opciones. El jugador 2 iguala. El jugador 3 también iguala. El small blind se retira, fold. El único jugador que puede pasar antes del flop es el big blind, siempre que ningún jugador haya subido. En nuestro ejemplo, el big blind pasa, pues no tiene nada que perder. En el flop sale rey 7-6. Tras el flop, cada jugador puede pasar siempre que ningún jugador haya apostado. El big blind pasa. El jugador 2 apuesta. Yo solo puedo apostar si los jugadores anteriores han estado inactivos. Una vez que un jugador ha apostado, el siguiente jugador solo puede retirarse, igualar o subir. El jugador 3 va e iguala la apuesta. Pese a que el jugador 3 aporta la misma cantidad que el jugador 2, ha igualado, no ha apostado. Ahora le toca de nuevo al big blind, pues antes solo había pasado, es decir, había pospuesto su decisión. Si todos los jugadores hubieran pasado, se hubiera descubierto la siguiente carta común sin realizar apuestas. El big blind iguala. En el turn aparece un 5. El big blind pasa, el jugador 2 pasa y el jugador 3 también. La última carta, el river, resulta ser otro 5. Ahora apuesta el big blind, pues entre tanto ha conseguido una mano muy fuerte. Si mi juego es muy bueno, puedo volver a subir la apuesta de mi adversario, es decir, hacer una raise. Una subida presupone que otro jugador ya haya apostado antes. En otro caso, se trataría de un bet. El jugador 2 sube, es decir, aumenta la apuesta del big blind. El jugador 3 se retira. Debido a que ha habido una subida, ahora le toca de nuevo al big blind, quien tiene que decidir ahora si se retira, iguala o vuelve a subir. El big blind sube y va con todo. Puesto que el big blind ha ido con todo, el jugador 2 solo puede retirarse o igualar. Él iguala y muestra as